Bienvenidos a todos, una sesión más. Aquí otro invitado especial que ya tuvimos el placer de contar con él en el grupo Lautaro. Es Walter Lingán de Perú. Y pues no vamos a viajar a Perú, pero muy cerca de Viena nos encontramos y él se encuentra en Viena, la capital de Austria. Así que bienvenido, Walter. Es un placer tenerte otra vez y ya en la otra ocasión mencionabas varios aspectos interesantes que de seguro pudiéramos platicar, profundizar y aprender bastante de tu experiencia intercultural, porque eres peruano, creciste en una comunidad con gran porcentaje, podríamos decir, indígena, y estudiaste medicina en Alemania. Ahora vives en Austria, eres escritor, formas parte de una iniciativa cultural muy interesante y pues tienes bastantes experiencias interesantes que seguramente nos puedes comentar, como los dos libros que estabas leyendo hace poco que me comentaste, eh, de un argentino en Berlín o algo así, una experiencia también que pues nosotros que somos, por decirlo así, migrantes latinoamericanos en Europa, en el viejo continente, pues siempre hay bastante que contar, ¿no? No sé, ¿cómo te encuentras, Walter? ¿Cómo estás actualmente? Bueno, en primer lugar, agradecerte por la oportunidad que me das nuevamente para conversar y hablar algo sobre lo que significa vivir por estos lares europeos. Pues siempre Así es que tuvimos, un placer contar con tus experiencias, Walter. Ya la otra vez comentabas un poco de tu aventura, ¿no? Porque yo de hecho llevo bastante tiempo por acá, pero pues tú llevas bastante más. Y no solo ese aspecto me interesa, pero tal vez empezamos un poco biográficamente porque el escribir, la lectura, todos esos son temas que también me gustaría abarcarlos, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de ti, cómo empezaron esas inquietudes, cómo fue tu desarrollo, no tanto o solo profesional, sino también personal, ¿no? ¿Cómo se te fueron abriendo esos campos, esos intereses, medicina, viajar al extranjero, sobre todo antes que no era tan fácil como hoy en día, ¿no? Y también la literatura, cuándo empiezas a escribir, cuándo te interesa sobre todo leer mucho, etcétera, ¿no? bueno, podría empezar diciendo que nací en los Andes del norte peruano, en Cajamarca, un pueblo muy chiquito llamado San Miguel de Payaques. Viví allí hasta los 7, 8 años, 10 años más o menos. Y luego después de eso me fui a la selva y donde estuve viviendo también cerca de 4 o 5 años más o menos, con esas experiencias vividas entre los Andes y parte de la selva. Me fui a Lima con cerca de 12 años de edad. Llegué justamente cuando se había producido en Lima o en Perú, el golpe de Estado al gobierno democrático, no tan democrático, claro, de Fernando Belaúnde Terry, por la Junta Militar de Gobierno encabezada por Juan Velasco Alvarado. Y eso le imprimió también una nueva, digamos, le inyectó a la dinámica popular otras características, porque de alguna forma este fue un gobierno que dictó una ley de reforma agraria muy radical para ese tiempo. También requisó o nacionalizó la empresa petrolera más importante del Perú, la IPC en Piura, Talara. Al mismo tiempo también, al poco tiempo, dictó una reforma de la educación que trastocó mucho del currículum de la enseñanza, tanto primaria y secundaria, y al mismo tiempo también universitaria. Y cuando llegué a Lima, primero viví algunos meses en un distrito muy popular llamado La Victoria. De ahí me fui a vivir a una zona de invasiones que se llamaban en esa época. Eran terrenos arenosos, abandonados, que pertenecían al Estado, gran parte, bueno, otros tenían dueños, pero que no eran utilizados. Entonces ahí hicimos el primer asentamiento, digamos, de mi familia en un barrio que después se llamó Collique, una especie de slums o barriada o pueblo joven que
asentamiento humano, son todos los diversos nombres que han ido cambiando a través de los gobiernos que había para darle una nueva, digamos, una nueva forma de hacerlo más simpática a la población, ¿no? Entonces, en ese contexto, estando ya en Coyique, yo ya terminé también la secundaria, entonces conocí a mucha gente que hacía trabajo político porque en la región no había, pues, o en la zona, en el pueblo, en ese barrio, no había agua, desagüe, no había transporte, no había escuelas, no había nada. Entonces había que luchar por todo eso y además también luchar por reconocer que esas tierras le pertenecían a cada persona, a cada familia. 200 metros cuadrados a cada familia. Entonces, todo eso fue una lucha constante que estuvo pues mezclada con la política, con el sacrificio de padres, de familiares, y tanto económico como también la forma de vivir en esas situaciones sin luz eléctrica, sin nada, ¿no? Entonces, eso de alguna forma me hizo ligarme a muchos sectores políticos que estaban en esa época, y yo parece que ya venía también con una especie de un gen rebelde en mi persona. Entonces me enrolé de alguna manera casi natural con esos grupos que trabajaban ahí políticamente. Entonces, una de las cosas que hicimos también fue, por ejemplo, sacar un periódico, al principio El Obrero, periódico muy sencillo, muy humilde, que se sacaba en un mimeógrafo y lo vendíamos a veces en los paraderos de los buses y en la puerta de las fábricas, ¿no? A los trabajadores sindicalizados o obreros, ¿no? Luego de esa pequeña experiencia hicimos también otro periódico ya con una visión un poco más, digámoslo así, profesional. Y ese periódico se llamó Opinión Barrial, del cual lamentablemente salieron solamente 2 números, porque el segundo número incluso ya estábamos en una nueva etapa de, digamos, política, estamos ya en la etapa nuevamente de democracia, con un gobierno democrático en los años 80, inicio de los años 80, pero sin embargo, los sectores más ultraizquierdistas del movimiento popular se lanzaron a hacer una guerra popular, la llamada, el grupo conocido como Sendero Luminoso, el Partido Comunista Sendero Luminoso. Fue una lucha muy sangrienta en esos años, que duró más, creo que 20 años, me parece que duraron desde el 80 hasta el 90, desde el 80 al 90, 10 años, ¿no? En ese contexto nosotros empezamos a sacar ese periódico a inicios de los 80, y lógico que como era un periódico contestatario, tampoco a las autoridades democráticas que estaban no les gustó mucho. Además de que en el barrio el gobierno militar, o sea, la dictadura militar del 68, lo que hizo fue crear instituciones para controlar a la población, aparentemente para darle una mayor movilización, incluso así se llamaba, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, SIDAMOS, pero que era un ente dirigido por militares y ellos controlaban todo. Entonces, ese sector se seguía quedando todavía, y entonces eso fue se aprovechaba la apertura democrática, digamos, para hacer negocio con la población. Me refiero a que, por ejemplo, en mi zona, en mi región, en mi pueblo, en mi barrio, estamos luchando por el agua y el desagüe, y también por el reconocimiento de los títulos de propiedad. ¿Qué es lo que hizo este SIDAMOS? Uno de los militares, el comandante Reate, me acuerdo su nombre, él lo que hizo fue crear unas empresas de construcción fantasma que no existían, y con eso ganaba dinero por varios rubros. Uno, que usaba la maquinaria del Estado, militar, para hacer las obras. Segundo, utilizaba a veces a los mismos soldados para que trabajen y no les pagaban, ¿no? Porque eran soldados, estaban haciendo servicio militar. Entonces, todo esto, y nosotros descubrimos que esa empresa de construcción no existía legalmente, porque nos habían hecho firmar unos contratos
que no eran legalmente correctos. Entonces, nuestra protesta empezó por ahí. Y yo era uno de los jóvenes que se involucró en esto, junto a la mayoría de viejos dirigentes que me doblaban en edad. Yo era uno de los pocos muchachos que estaba metido en eso. Y esto también me complicó un poco mi vida personal, privada, digamos, porque Sinamos, los militares empezaron a perseguirnos, nos amenazaban, incluso me amenazaron de muerte una vez, me encarcelaron varias veces, acusándonos de terroristas, de que no quería el progreso del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, eso, en ese marco, en que ya empezaba el año 1980, empezó, digamos, el movimiento guerrillero, el movimiento armado de Sendero Luminoso en Ayacucho. Entonces, eso era motivo para todo aquel que presentaba una lucha sindical, popular, estudiantil, lo que sea, acusarlo de terrorista, porque era la forma más fácil de meterlo preso y condenarlo incluso sin juicios oficiales, sin juicios legales, digamos, hasta 20, 30 años de cárcel. Entonces, eso fue también uno de los otros motivos que ya estando en el 1982 y haber recibido la primera amenaza de muerte del comandante Reategui, entonces fue que mi familia, al ver que yo tenía la oportunidad, me había ofrecido la oportunidad de salir a estudiar a Alemania, entonces vieron esa posibilidad, bueno, mejor ándate, ¿no? Yo después de pensarlo mucho también, ¿no? Porque no, yo estaba ya imbuido por la lucha política, ya no quería, pero de un momento determinado fue que, bueno, sí, me voy, porque se produjo también una cuestión personal, una cuestión privada mía, ¿no? Si yo tenía una novia y la novia, yo había estado preso, entonces, porque a ella se asustó esa acción, entonces me dijo, cuando yo salí libre, entonces me dijo, no, o la política, yo o la política, o no, me dijo, yo o la revolución. Entonces yo muy emocionado le dije, la revolución, porque yo estaba seguro que ella no me iba a dejar, ¿no? No, me lo decía así, pero como me quiere, va a seguir. Y no, pues ella cumplió su palabra. Entonces yo estaba un poco decepcionado de estas cosas, entonces dije, bueno, me voy. Pero que hubo la oportunidad, porque yo, como digo, no, mi familia era muy pobre, no tenía posibilidades de mandarme a estudiar al extranjero, solamente porque hubo el ofrecimiento del apoyo a través de la Iglesia Evangélica de Alemania, que salí, ¿no? Si no, tampoco no lo hubiera hecho. Y bueno, y así fue que empezó mi vida allá en Alemania, empecé a seguir estudiando en Alemania, luego terminé los estudios, empecé a trabajar, ya tuve una familia, ya eso hizo de que me quedé en Alemania y ya no pueda regresar más al país porque no había las condiciones para yo regresar con familia y todo eso, ¿no? Entonces, no, de paso también, de 1992 al 2001, yo no pude entrar al país porque el gobierno, la dictadura de Alberto Fujimori, que hoy está preso por corrupción y asesinatos, él me acusó de ser miembro de Sendero Luminoso y me quiso hacer, ¿cómo se llama? Repatriarme al Perú, quitarme la nacionalidad peruana, etcétera. Pero como yo tenía familia alemana y todo eso, entonces dije, bueno, no, eso no puede hacerlo. Además, yo no había cometido ningún delito por el cual me tenían que enjuiciar o cosas por el estilo. Y por otro lado, yo también solamente habíamos hecho trabajo en defensa de los derechos humanos. Y nosotros éramos también parte, digamos, que luchaba contra la violación de derechos humanos de Sendero Luminoso. O sea, no había forma de decir que yo era un terrorista, pero era la forma más fácil de acusarla a uno. Pero, y de todas maneras me obligó a cerca del 92 al 2001 no poder ingresar a mi país. Entonces, todo eso configuró pues ya una situación en que yo tenía ya no salir más, ¿no? Entonces, eso en lo que digamos, cómo llegué a Alemania. Luego en la literatura, hay una cosa curiosa en la cuestión literaria. Yo empecé a leer de muy pequeño porque mi padre me hacía leer el periódico sentado a su lado, porque él trabajaba, era sastre, entonces él trabajaba y me obligaba a leer el periódico, todo el periódico que le llevaba
a leerlo. ¿no? Entonces tenía que leerlo en voz alta. Entonces eso me acostumbró de alguna forma a la lectura. Al comienzo era una obligación, me sentía obligado porque yo veía que mis patas del barrio estaban jugando fútbol y yo ahí sentado leyendo el periódico. ¿no? Pero luego ya lo tomé como una cuestión normal, natural, y me gustó la lectura. Y esas lecturas fueron acrecentándose poco a poco, iba a la biblioteca, sacaba un libro de cualquier autor para leer, curioso, de pura curiosidad, sin ninguna pretensión especial. Mm. Luego, tampoco sé de qué manera fueron mis primeros libros que llegaron, fueron dos libros de antología amorosa internacional, de los mejores escritores, poetas del mundo, de Godard, antología del amor, creo que se llaman, son 2 tomos. ¿no? No sé la manera que llegaron a mi casa, porque en mi casa no había libros realmente, ¿no? Pero porque mi padre no leía, mi madre no leía, mi madre era analfabeta, ella empezó a escribir, o sea, a leer y escribir un poco con el tiempo, o sea, en forma autodidacta. Y mi padre sí, bueno, sí había terminado yo solamente la educación primaria, básica, nada más. Entonces, por eso que en mi casa no había libros. Yo era un poco de la oveja negra que se paraba buscando libros, llegaba con libros a la casa y leía periódicos, qué sé yo. ¿no? Entonces, ese libro, esos 2 libros, yo los leía y lo que yo hacía era los poemas, los transformaba en como una especie de cartas, o sea, en forma de prosa, lo escribía, o sea, lo copiaba, lo arreglaba para hacerlo como una especie de prosa, como cartitas amorosas así pequeñas, digamos, de media página así, y se lo pasaba a mis amigos. Y todos mis amigos pues me decían, me decían entre broma y broma, el poeta, el poeta, el poeta. Y esas, como eran cartas amorosas y nosotros teníamos entre 14, 13 años, ya pues estamos enamorados de las muchachas del otro colegio, ¿no? El colegio femenino. Entonces, los muchachos, esa carta le enviaban, lo que yo escribía, lo que yo copiaba, mejor dicho, le enviaba como si fueran cartas que ellos le escribían a la muchacha que pretendían. Y así muchos llegaron a conquistar a la chica que querían con esas cartas. Incluso me felicitaban, me agradecían que gracias a mi carta la habían hecho. Y a veces me pedían incluso, algunos venían para escribirle después más cartas, ¿no? Para que sigan mandarle cartas a la chica, porque en aquellos años, en aquella época, nosotros no teníamos un contacto con las chicas como ahora, sino es más que todo un contacto epistolar, si se quiere, de alguna forma, a través de papelitos. Tú le escribías un papelito y a una amiga se le entregaba, un pariente cercano a la chica, ese muchacho iba con la cartita o el papelito a la casa, le entregaba, y esa era la forma de relacionarnos con las chicas. Ahora no, ahora tú recuerdas a una chica, le habla, le invita y ya está. No, en esa época no era así. Y eso me introdujo un poco a la lectura, pero no como digo una pretensión de ser escritor o nada, sino simplemente que me gustaba la lectura. La, la época en que nosotros publicamos los periódicos también fue importante porque eso también me obligó a leer, porque a mí me encargaron la parte cultural, entonces yo tenía que escribir cosas acerca de literatura, acerca de escritores, esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y así poco a poco se fue fomentando cada vez más mi actitud positiva a la lectura, leer y seguir leyendo. Pero no fue, digamos, con mucha, no fue mucho en esa época todavía, porque yo no tenía dinero para comprar libros, entonces solamente iba a la Biblioteca Nacional, y en el Perú la biblioteca solamente prestan un libro y no te pueden crear 2 o 3 libros al mismo tiempo. Entonces, te acabas un libro, lo devolvías, te compraban otro y así. Y al mismo tiempo yo tenía que trabajar también un poco para ganar un poco de dinero, o sea, tampoco no podía yo dedicar mucho a la lectura. Cuando vine a Alemania ya me dediqué aquí mucho más a la lectura. Aquí fue donde más leía digamos, con mucha frecuencia. Leía mucho aquí. Entonces fui descubriendo autores, tanto europeos como también latinoamericanos, y al mismo tiempo seguía escribiendo.
cuando estaba en el Perú ya había empezado a escribir, pero sin, como digo, sin ninguna pretensión de ser escritor, ni lo soñaba siquiera, ni lo había pensado. Hay un libro que me marcó mucho en mi vida, ese fue El Lobo Estepario, de Hermann Hesse. Lo leí Dale, cuando yo estaba dale. en el 5º año de secundaria. Sí, ese libro me marcó mucho, o sea, me sirvió para impulsarme en la lectura, incluso un poco que medio que me, digamos, decía, yo también podría escribir esas cosas, ¿no? O sea, así, en esa onda, digamos, ¿no? Cuando llegué a Alemania, creo que después de 3 años empecé a leer a Hermann Hesse, pero en alemán, no en español, en alemán. Me costó mucho, me costaba mucho todavía, a pesar de que más o menos hablaba un poco el alemán, me defendí en la universidad, pero sin embargo, literatura todavía no podía leer en alemán, pero sí lo fui leyendo poco a poco, lo fui leyendo y me gustó, entonces leí otros 2 libros más de él en alemán y eh, mis escritos que yo tenía, que yo ya los había escrito así, pequeños cuentos, pequeñas historias, se lo entregué a un amigo que también leía mucho y que escribía, él sí era un poeta ya reconocido, le entregué a él para preguntarle, bueno, ¿qué te parecen estas cosas que yo escribo? A él le gustaron, me dijo, no, sí, hay que hacer, corregir un poquito esto, aquí y allá, pero está muy bien, sigue escribiendo. Me alentó para seguir escribiendo. Luego, así, reuní un par de cuentos y salió uno de mis primeros libros de cuentos, La danza de la vida negra, en Perú, y en España también sacamos un libro que se llamó Los tocadores de la poca elipsis. Cuentos que más o menos cuentan historias de estudiantes latinoamericanos en Alemania o en Europa en general, se pueden así ver. Y al tener esos 2 libros ya publicados, un amigo de Francia, peruano, un poeta, me escribió y me dijo, mira hermano, tienes pasta de ser escritor, deja la medicina, estás perdiendo tu tiempo ahí y dedícate a escribir. Yo realmente no le hice caso, no di ese paso, tuve miedo, realmente tuve miedo. No digo, si dejo esto, ¿y qué hago? Con escribir no voy a poder sobrevivir, pensé yo así, ¿no? Entonces no di el paso realmente ese que quizás hubiera sido, no sé qué hubiera pasado si realmente hubiera hecho eso, ¿no? Dedicarse solamente a escribir, pero sin tener el respaldo económico de nada, también era un riesgo. O sea, yo veía eso, ¿no? Entonces no di ese paso realmente, no lo di. Pero fui escribiendo, seguí publicando varios libros, varias novelas fueron saliendo, pero todo, sobre todo con el apoyo de muchos amigos también. O sea, no es que solamente yo haya podido hacerlo, sino que muchos amigos intervinieron en la publicación de los libros, en las recomendaciones a una editorial o a otra editorial. Eh, si bien es cierto, mis libros, claro, no se han producido pues en forma masiva, ¿no? O sea, son libros con editoriales pequeñas, independientes, que sacaban 1000 libros y se han distribuido conforme se podía. O sea, tampoco no ha sido muy espectacular las ediciones y las ventas. El único libro que me ha dado mucho más, digamos, me ha hecho conocido en el mundo de la literatura, por lo menos entre los escritores peruanos, no puedo decir entre el pueblo peruano porque no creo que sea tan conocido, pero en algunos amigos que escriben y que están sobre todo en las redes sociales, de alguna forma me conocen, saben de mí por ese libro que se llama Un Cuy entre alemanes. Y aquí en Europa también se vendió mucho más que mis otros libros, ¿no? Porque se publicó en España. Eh, bueno, eso sería, digamos, en general un poco lo que podría contar las dos cosas, ¿no? O sea, mi origen y cómo llegué a la literatura y lo que hasta la fecha he publicado. Pues me suena muy característico de América Latina, una mezcla, aquí me andaba apuntando algunas cosas, una mezcla entre realismo mágico, Mario Vargas Llosa, un poco las cartas de amor que escribías, un poco me recordó a Il Postino de Neruda, bueno, que escribió Antonio Scarmeta, ¿no? Y la película de Michael Radford, que muy buena, donde él casi analfabeta empieza a escribir solo para conquistar a las mujeres y también que leía los periódicos, esa imagen se me hace tan visual y también me vino otra imagen de una película actual con Tom Hanks en la guerra civil que dice mucho de la situación actual y de la política, ¿no? Porque veo que eres, pues, has sido muy político en ese sentido, en donde él lee periódicos
lee el periódico a finales del siglo XIX en el sur de Estados Unidos, poco después de la Guerra de Secesión, ¿no? Muy interesante película. Pues eso del analfabetismo sigue actual, por ejemplo, en México, pues es un tema en mi estado de Guerrero, bueno, en otros países, sobre todo América Latina, pues es una constante, ¿no? Me gustaría saber un poco también, te veo un poco, bueno, te percibo un poco como también como un emprendedor social, cultural, en ese sentido, desde el periódico que elaboran esa idea para informar. eh, Ahí también está un poco esa constante autodidáctica que te vas apoderando de la lectura por necesidad o porque tu papá te preguntaba que le leas ese periódico para que él pueda trabajar, porque pues vemos que, como dices, que eran muy humildes y que no tienen el tiempo, el goce para simplemente decir, ahorita voy a hacer 2 horas de lectura, ¿no? Y pues eso se manifiesta a nivel micro como a nivel macro en nuestra educación, en nuestra cultura, ¿no? Tal vez, ¿cómo tú ves ese tema del emprender ahora con este nuevo grupo? Y sobre todo, ya que hablaste también mucho de Perú, no todos conocen pues la situación actual, no todos han visto tal vez las películas de Francisco Lombardi, que me parecen muy buenas, esa crítica social también, Caídos del Cielo, por ejemplo, o de Claudia Vargas Llosa, ¿no? ¿Qué sería esencial para comprender como mexicano, como alemán, como europeo, como peruano, Perú, la sociedad de Perú actual, histórica? Y, y también aquí me apunté una ciudadanía. ¿Cómo te identificas ya que no solo dentro de Perú, sino también afuera de Perú? Viviste en Alemania, ahora vives en Austria. Eh, ¿Cómo te consideras? No me gusta etiquetar, ¿no? Y me imagino que tal vez tampoco te gusta etiquetarte a ti, pero ¿qué tipo de identidad tienes? Ya sea una ciudadanía global, ya sea peruano en el extranjero, porque lo que yo he experimentado es cuando regreso en muchas ocasiones a México, dicen, tú no eres mexicano, ¿no? Y cuando estoy acá dicen a veces, tú no eres austraco, tú no eres esto, tú no perteneces, ¿no? Porque cuando uno se distancia, sobre todo mucho tiempo, no solo afecta el propio lenguaje, la forma de moverse, muchas cosas, ¿no? Es mucho que no percibimos, ¿no? Tal vez nos pudieras dar tus observaciones en eso también pues ya mencioné algunas películas, Lombardi, obvio también César Vallejo, gran poeta peruano para los que nos escuchan, ¿no? Pero de seguro van a surgir más nombres, más buenos libros, ¿no? Claro, o sea, la sociedad peruana, digamos, el Perú es, digamos, una mezcla de naciones y culturas, o sea, no hay una identidad única. De igual forma podemos decir que las literaturas peruanas son con cada cultura, ¿no? Y eso cada vez se va conociendo más. En los últimos años, gracias a la globalización o al Internet, se va conociendo mucho más lo que son las culturas ancestrales, tanto en la selva como en los Andes, y que también tienen mucha poesía, mucha literatura, mucha historia. Entonces recién se van conociendo, recién estamos aprendiendo, estamos, digamos, descubriéndolo recién. Entonces, eso hace de que se tiene abajo la idea de que el Perú es solamente el mundo occidental, sino que también tiene el mundo andino, el mundo de la selva, ¿no? Entonces, con todas sus culturas, su gente, sus reivindicaciones, sus luchas, Sus y lenguas, ¿no? estamos ahorita en la Quechua, etapa Aymara, etcétera. quechua, aymara y todas las cerca de 30, 40 lenguas y culturas en la selva, todas diferentes. Entonces, estamos ahorita en un proceso electoral, por ejemplo, marcado bastante por un sector cada vez eh, popular que ha Mm, sido aplastado prácticamente por el neoliberalismo, por la cultura neoliberal. mm, Eh, Eso se nota en la participación electoral misma. Por ejemplo, la izquierda recién empieza de alguna forma
digamos, el sector mucho más no es, digamos, la izquierda revolucionaria que yo conocí, sino es una izquierda mucho más suave, mucho, para decirlo en términos diferentes, mucho más light, ¿no? Que solamente proponen algunas reformas para poder seguir viviendo en el país, pero que pienso también son necesarias, porque la cultura neoliberal, las políticas neoliberales, se han traído abajo todo lo que es humanismo y lo que es cultura. Entonces, solamente se busca la eficacia, pero sin tener ningún criterio de solidaridad. Entonces, solamente se vive para vivir mejor creyendo que teniendo un auto de marca tal se vive mejor, teniendo una computadora de tal forma, teniendo una casa así. Entonces, sin interesarnos cómo vive el resto de la población, de la gente. Ese sentido de solidaridad se ha perdido. Entonces ahora recién se intenta retomar con este proceso electoral, lo estamos notando, una derecha dividida en cerca de 18 partidos políticos diferentes, cada partido más ignorante que otro, con un sector de izquierda un poco, o digamos, todos reformistas, uno más contestatario que otro, claro, pero que tiene las mismas aspiraciones: construir un país diferente, construir un país decente, construir un país para todos, donde caben todas las sangres, como decía José María Regueras, un escritor que escribió justamente, José María escribió ese libro, Toda la sangre, haciendo a ver de que es necesario juntarlos todos. El país no solamente es una cosa, sino que somos muchas cosas que debemos juntarnos para construir una propia identidad, o por lo menos intentar una identidad diversa, donde todos entremos, ¿no? Entonces, y así, entonces, sin embargo, yo he vivido todavía una sociedad, o hasta ahora, ¿no? También un poco bastante, donde lo occidental ha predominado eh, sobre las culturas, digamos, aborígenes, indígenas, vamos, que existían en nuestro país. Luego llega la conquista y arrasó con todo. Entonces, nosotros hemos crecido con la idea de las luchas contra los vecinos. Nosotros somos, mientras más peruanos, mientras más patriotas, teníamos que gritar mucho más contra los chilenos, contra los bolivianos, contra los ecuatorianos. Contra ellos todos hemos tenido guerras patrocinadas por los imperialismos, por la corrupción, más que por intereses nacionales o por intereses realmente que significaban desarrollo para nosotros. Básicamente eran guerras de rapiña, que nos dividían unos de otros. Entonces, y eso lo he vivido yo, y eso incluso siendo integrante de una izquierda en el Perú en los años 70, 80, había todavía esa mentalidad de que nuestros enemigos eran todos los que estaban fuera de nuestro territorio, ¿no? Los vecinos, porque así nos inculcan en las escuelas también, ¿no? Entonces, yo recién, y incluso de alguna forma, la política también hizo ver el mundo de otra forma, un poquito, un poco más, éramos un poco más críticos a eso, ¿no? Digamos, a lo del común denominador de cualquier peruano, patriota o patriotero, como a veces le llamamos, nacionalistas, etc. Cuando yo llegué a Europa, me doy cuenta realmente de que aquí yo tenía que dejar de ser peruano, porque aquí apenas me veían, la primera idea que se les ocurrió decirme que yo era filipino, era asiático, y cuando les decía que era peruano, me decían que yo era un falso peruano, porque no creían de que yo venía de Perú, sino que era de Asia, ¿no? Coreano, incluso, todas esas cosas. Entonces, eso me hizo ver de que cuando yo decía, no, yo vengo de Perú, mucha gente de aquí, común, normal, aquí, no conocían dónde quedaba el Perú. Solamente ellos relacionaban Machu Picchu como algo un poco conocido y que estaba al sur de Estados Unidos, nada más. Entonces, aquí fue como yo empecé también a identificarme como latinoamericano. Aquí dejé de ser realmente peruano para convertirme en latinoamericano, porque es la forma más fácil de mostrar mi identidad y hasta cierto punto de donde yo venía. Pues, era mucho fácil, soy latinoamericano.
y así somos, creo que muchos decimos eso, ¿de dónde? Latinoamérica, Latinoamérica. Pocos somos los que somos de tal país, porque no son tan conocidos allá. Entonces, eso también me ha hecho que cuando escribo también tanto en una proyección como latinoamericano, más que como peruano, aunque estoy imbuido, claro, con la cultura peruana, eso no me puedo desligar tampoco de eso, porque yo siempre digo, ¿no? Yo del Perú no me puedo separar nunca, ¿no? Son una especie de matrimonio católico. Nos podemos estar lejos, nos podemos separar, pero no nos podemos divorciar. Entonces, en ese sentido es que soy un peruano que vive en Europa, que vive en Alemania, ahora en Austria, que aprendió a conocer un poco la cultura, a meterme en la cultura alemana porque me era necesario para poder sobrevivir, porque mi trabajo también me exigía eso. Entonces, sí, pues soy una especie de alemán latinoamericano, digámoslo así, culturalmente, no de apariencia, ¿no? Porque también se nota, cuando yo llego al Perú, por ejemplo, yo ya, incluso mi familia me dice, llegó el alemán, ¿no? Y la gente también me dice, los amigos, sí, de confianza, me dicen, no, el alemán, porque mis costumbres también son otras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy muy aferrado aquí, tú sabes, ¿no? Tú conoces la forma como nos relacionamos con otra gente, la puntualidad, las citas. Tú no puedes aquí visitar en forma espontánea a un amigo, tienes que llamarle por teléfono, una cita, una hora determinada, todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba al Perú, después de muchos años, claro, entonces yo también llamaba por teléfono para encontrarme con alguien, citaba todo, y cuando realmente hacía la cita, eso no funcionó. Las primeras semanas yo estaba con mi agenda en el bolsillo y anotando mis horas, con quién me encuentro, a qué hora, todo, pero allá eso no funciona, porque el amigo con quien hace una cita o no llega, no te llama ni viene. Recién al siguiente día te llama y dice, disculpa que no vine, ¿no? O sea, eso ya yo lo había olvidado, ¿no? O de alguna forma ya no estaba en mi cabeza. Entonces, esos dos mundos siempre chocan, ¿no? O sea, por otro lado, yo cuando llego al Perú, claro, estoy contento, estoy feliz de estar otra vez en mi país, en mi tierra, gente conocida, los amigos, todo eso. Pero da la casualidad que después de 2 semanas ya empiezo a extrañar este otro mundo, donde tú aquí vives en forma más ordenada, organizada, todo funciona como, digamos, funciona como, no es lo ideal, pero funciona bien, todo funciona bien, digamos, ¿no? No hay las tardanzas en los tranvías, en nada, entonces, y llega puntual el tranvía, pues, claro, puede haber un retraso, pero normalmente llega puntual, y en el Perú eso no existe. O sea, no hay ni siquiera paradero de los buses, nada, o sea, no hay nada organizado. Entonces, salvo ahora con los llamados, hay un sistema ahora que no recuerdo de buses, que sí ya tienen sus paraderos determinados y, y también salen con mucha regularidad. Entonces, bueno, eso de alguna forma eso te garantiza un poco que hay cierta orden en ese campo, pero no es masivo, solamente es una línea determinada en puntos determinados y nada más. Espero que quizás con el metro que se están construyendo y otras cosas, quizás también el transporte funcione de otra forma. Pero la cultura, digamos, del desorden, del caos, pienso que eso va a durar mucho. O sea, tú sabes que aquí uno aprende a botar no a botar la basura en la calle, sino en su punto que corresponde. En el Y Perú la gente separar bota la donde basura, quiera. ¿no? ¿Sí? En el Perú se vota donde quiera, escupen donde se le da la gana y nadie dice nada. Aquí si votas un papel en alguno y si alguien se da cuenta, te hace recoger el papel y te manda a votarlo donde le corresponde. Entonces, esas cosas, digamos, yo lo extraño cuando ya estoy un poco de tiempo allá y cuando regreso también, claro, extraño aquí la comida, la amistad que hay entre los amigos, que es diferente acá, ¿no? Entonces, sí, o sea, como digo, me mueven esos dos mundos y es difícil decir en cuál estoy feliz, o sea, no lo sé realmente. Digamos que cuando estoy aquí, sé dónde estoy, me muevo donde yo me muevo y sé lo que tengo que hacer y estoy bien. Cuando estoy en el Perú, también sé dónde estoy, entonces también me comporto conforme es mi país y no reclamo nada tampoco porque sé que eso es así,
Sí, claro, sí me molesta muchas veces al comienzo porque no es lo que yo quiero, pero tengo que aceptar también que eso es así, que eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, todo eso, esos cambios van a traer, tiene que ser una revolución, o sea, una revolución en todo para poderlo cambiar, tanto económica, social, política, cultural, si no, no se va a cambiar nada. Y yo creo que en unas elecciones como se vienen, no creo que se logre mucho, pero yo sí pienso que con los grupos de izquierdas y ojalá que el grupo que yo simpatizo ahorita como Mayor Fuerza, ojalá que eso signifique poner la primera piedra para un país por lo menos decente, un país diferente. Pues como sabemos, el presidente actual pues es Sagasti Jojoisla, ¿no? Que de hecho tenemos una vinculación porque su madre emigró de Austria a Perú, ¿no? Es apellido alemán o descendencia austriaca. Muy interesante lo que dices, Walter, porque pues yo me identifico mucho con lo que dices, porque también cuando vienes, cuando voy a México también dicen el austriaco o el europeo, y también eso de redescubrir, ¿no? El propio país o la propia cultura, la propia lengua, ¿no? Lo mencionabas en la otra entrevista con, y ahorita también un poco con lo de Machu Picchu. Yo igual no conocía ciertas partes o ciertos libros sobre México, ¿no? Y uno como que va aprendiendo y viendo que es más interesante el propio país, la propia cultura desde otra perspectiva, ¿no? Desde afuera. Y sobre todo políticamente para comprender eso, pienso que es muy importante porque si estás todo el tiempo en el sistema, en la caja, Platón ya lo dice, ¿no? Con la metáfora de la cueva, ¿no? En la politea, en el estado. Y siempre estás adentro, no puedes verlo de afuera, ¿no? Y a veces necesitamos otra perspectiva para percibir y ver, oye, eso está mal, escupir o tirar la basura en la calle está mal. Pero si, claro, toda la vida lo viste, es una normalidad para ti, pues tal vez ni lo cuestionas, ¿no? Y nosotros venimos con otros lentes, con otra lengua, con otra forma de ver. Eso se me hace una de las grandes riquezas de vivir en otros países o de viajar, ¿no? De esa forma, ¿no? De ese aprendizaje. Pero lo interesante es de que, por ejemplo, yo no conocía mi país. Cuando yo salí de Perú, yo no conocía. Yo conocía solamente el lugar donde nací, donde viví un tiempo, y luego Lima, el bar, incluso solamente el barrio donde yo me movía, el barrio de ahí hasta Lima, la universidad, y de ahí no conocía mucho más. Miraflores, San Isidro, para mí eran los barrios desconocidos prácticamente. Pasaba, alguna vez pasé, pero nada más. Entonces, cuando yo llegué aquí a Alemania, también para explicar de dónde vengo, vengo de Perú, no lo conocían, entonces decía Machu Picchu, ya Machu Picchu, ¿no? Entonces, pero yo no conocía Machu Picchu, y ellos me hablaban de Machu Picchu como, claro, muchos habían estado incluso en Machu Picchu, o conocían, habían visto documentales, películas, qué sé yo pero ni siquiera en documentales lo había visto, entonces no sabía de Machu Picchu. Entonces cuando yo regresé la primera vez al Perú, lo primero que fue, voy a conocer Machu Picchu para contarles a mis amigos en Alemania cómo es Machu Picchu. Entonces, y también gracias a la literatura, ya años después, las cosas cuando yo estaba viajando al Perú, fui conociendo muchos otros departamentos, regiones, llevando mis libros, invitaciones a diversos eventos literarios. Así fue yo conociendo el Perú también. O sea, una parte era interés mío de conocer, entonces también me iba y como había contactos, hacíamos lecturas para, digamos, que mi visita turística tenga algo también de cultural, literario, ¿no? Mezclando las ambas cosas. Y así fue como conocí Machu Picchu, digamos, ¿no? Porque mi interés, porque aquí la gente te pregunta, ¿cómo es? ¿Dónde está? O sea, pues yo no tenía ni idea, o sea, había visto, claro, fotos en los libros, pero nada más. No imaginaba otra cosa. Entonces, eso, o sea, el hecho de estar aquí en Europa, como tú dices, ¿no? Hace de que interés en conocer tu país, tu propio país, que no lo habías conocido como mucha gente cree, bueno, eres peruano, debes conocer todo el Perú, o eres alemán y conoces Alemania, que también muchos alemanes tampoco conocen Alemania, ¿no? Solamente digamos, lo más elemental conocen, pero en profundidad muchas veces no. Incluso yo recuerdo que con colegas en Alemania le preguntaba qué libro de Günter Grass les gustaba más. No habían leído, ¿no? No habían leído a Günter Grass. Solo habían visto la película de Tambor de Ojalata, la película habían Frank visto, y que Schlendorf. incluso ni siquiera
y ni siquiera les gustó la película, ¿no? Mm, mm, Entonces, ¿y por qué no lo leen a Günter Grass? mm, Su explicación, por ejemplo, de un par, no de todos, pero uno me dijo, no, que es una literatura muy complicada, mm, ¿no? Porque claro, el alemán lee mucho, muchos alemanes leen, mujeres, hombres leen, paran leyendo mucho, pero solamente esos libritos de bestseller, esos libritos que se venden a 5 soles a veces, a 5 euros, quiero decir, no son 5 euros en las librerías por montones que hay, ¿no? Entonces, mm, pocos son los que realmente leen literatura, o sea, son solamente los profesionales, los que estudian literatura, seguramente los que estudian lingüística o germanística, qué sé yo, pero el público normal y corriente no lee literatura mm. de Thomas Mann, de Günter Grass, de Henry Böll, no lo leen. Lamentable, ¿no? Porque justo hace 2, 3 días estaba leyendo un artículo sobre Heinrich Mann, el hermano mayor de Thomas Mann, ¿no? Que es conocido por el Untatán, por ejemplo, ese gran libro, pero y también su activismo político, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todo eso, ¿no? Pero lamentablemente se desconoce aún más. Y el poco conocimiento que tenemos en muchas ocasiones, pues es simplemente lo que escuchamos en la escuela, Thomas Mann, de Zauberberg o Buddenbrooks, de Danzig, no de Danzig, perdón, de, ¿cómo se llama la ciudad allá arriba de donde es? En el norte de Alemania, al norte de Hamburgo, de Lübeck, los Buddenbrooks, ¿no? Y De Günter sí, Grass, y muy, muy limitado el conocimiento, ¿no? Y también ahí es esa constante, no solo conmigo, sino como dices también aquí en Austria, ¿no? Que le preguntas a un austriaco y tal vez ahora por COVID un poco se facilita, ¿no? Porque pues solo puede viajar, por decirlo, si no hay lockdown aquí en el país, ¿no? Pero si quieres, y no quiero sonar como elitista cultural o nada de eso, ¿no? Pero pues sí es lamentablemente que en muchas ocasiones o no conocemos del cine, no nos interesamos por qué estaba buscando, porque ayer tuve cumpleaños y me prepararon un Kaiserschmarrn, que es un postre famoso de Austria, ¿no? Y es mi platillo favorito, ¿no? Lo amo, lo puedo comer cada día, ¿no? Y me dije, oye, ¿existirá un libro sobre la filosofía del postre ese, Kaiserschmarrn? Porque si no me gustaría escribirlo, ¿no? Y puse en Google libros sobre Kaiserschmarrn. Y hay 2, 3 que usan el término, pero que realmente no tratan acerca de eso, ¿no? Y, ah, pues sí, ¿quién ha leído Stefan Zweig, ¿no? O Thomas Bernhard, baja, o todo eso, sí, ¿no? sí. Peter Hunt, que he leído más a profundo, ¿no? Y he visto las películas, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, pues hay bastante, ¿no? Y yo igual, cuando regresé de México, cuando me iba a México, pues también iba tratando de conocer, me hacía un viaje para allá, también lo combinaba como tú con las lecturas, con charlas en universidades, desde la Ibero, la UNAM, en Veracruz, en Chihuahua, y uno aprende tanto y sobre todo porque tenemos esa después mirada del exterior, ¿no? Y eso también me recordó por ejemplo, José Martí, tuvo que emigrar a los 16, 17 años a España y regresó más tarde también con otra visión. José Miranda, ¿no? Francisco Miranda de Venezuela o Simón Bolívar, San Agustín, muchos de los grandes, no solo por decir revolucionarios, porque tenías esa palabra, en México, Ricardo Flores Magón, importante para la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, bastantes, ¿no? Juan Ranulfo Escudero, otro más. Entonces, pienso que es bastante enriquecedor, por eso escucharte también, tener esa visión que vives entre los mundos, ¿no? Somos como nómadas, creamos puentes culturales entre las culturas, ¿no? Y eso lamentablemente, como dices, en ese sistema neoliberal, capitalista, eh, realmente no se valora, ¿no? Porque no solo se trata de hablar el idioma, sino entender más a fondo las culturas, ¿no? Y como tú dices, no se trata de forzar un cambio, porque igual a mí me pasa cuando regreso a veces a México que tengo como un pequeño choque cultural que digo, oye, pero no funciona, y ¿por qué no se va la luz? Pero si la pagué, ¿y por qué me cobran aunque no me la dan? O el internet o así cosas, ¿no?
Bueno, pero me identifico totalmente y creo que la audiencia también, porque muchos de los que nos ven o son de Latinoamérica o son de Alemania, ¿no? Así que creo que les das un buen bufete donde les sirves ambos platillos, ¿no? Escribir. eh, ¿En qué estás actualmente trabajando? Sería una pregunta. ¿Y cuáles serían porque mencionabas off the record, mencionabas algunos libros que estás leyendo, no sé si tengas algunas recomendaciones, sean literarias, sean culturales, que quieras hacer? Y como tercer pregunta, no sé si tienes por casualidad un libro ahí tuyo, si nos quieres comentar algo, presentar algo o incluso hasta leer algo. Bueno, o sea, sea el tiempo necesario. Mira, eh, yo últimamente estoy leyendo un poco así de literatura. No los tenía aquí a la mano, por ahora no los tengo, están en el otro lado. Eh, hay unos libros de autores coreanos y japoneses que estoy leyendo, muy interesantes, que están, o sea, no digamos, no es una alta literatura, no es una clásica, sino es, digamos, descubrir este mundo neoliberal en las sociedades asiáticas, ¿no? Esa juventud que vive de la globalización y la precarización en el trabajo. Son interesantes, son creaciones interesantes. Mira, los nombres de los autores no los puedo recordar porque los tengo por allá. No, no tuve la idea esa si no hubiera tenido aquí para poner las carátulas, ¿no? Para que lo vean. Eh, pero uno creo que se llama Nacido el 68, algo así se llama. No, no 88, Nacido el 82. Nacido el 82, algo así, es una de una coreana. Un libro muy interesante. No, no voy a decir que son libros buenísimos, ¿no? Pero tienen la cultura esa que, digamos, a mí me gusta descubrir como lo hacemos aquí los latinoamericanos, ¿no? O sea, eh, estás metido en este mundo y entonces escribes que no viene a ser una literatura netamente latinoamericana, pero tampoco no es una literatura europea, sino una especie de una mezcla de ambas cosas. O sea, es lo que a mí también me gusta hacer y por eso que me gusta ese tipo de literatura, digamos, ¿no? Eh, esa idea de que ellos viven en un país asiático, pero les gustaría vivir en un mundo occidental, ¿no? O sea, eso es lo que a mí un poco me atrae, ese tipo de literatura. Eh, en ese mismo mundo también me gusta mucho la literatura de los migrantes. ¿No? Por ejemplo, los turcos tienen unos libros buenísimos y sobre todo porque ellos han crecido, han nacido aquí, han crecido aquí. Sin embargo, mantienen viva su cultura familiar, o sea, la cultura turca, ¿no? Su idioma incluso, ¿no? Y la creación de palabras nuevas al alemán a través de su idioma, ¿no? La cultura kanak, se llama, ¿no? Entonces, Eridun Saimoglu, y ¿no? sí, exacto, exacto. Kanaksprak. Sí, eso, ¿no? Entonces, muy interesante ese juego de palabras, de invenciones que hay incluso, ¿no? Entonces, eh, hay un amigo argentino en Berlín que también escribe esa onda de más o menos de un cuy entre alemanes, o sea, esa mezcla de yo estoy aquí en Berlín, este es mi medio, pero yo traigo mi cultura muy argentina, digamos, entonces y desde esa mirada yo escribo, entonces eso él hace también, ese es el libro que la vez pasada estaba leyendo, los cuentos, un libro de cuentitos y una novela que se llama El actor, entonces más o menos esa onda, ¿no? O sea, y eso es, en esa perspectiva son, digamos, los libros que yo escribo. O sea, Un pez en el ojo de la noche, por ejemplo, es la historia de un mestizo, digámoslo así, hijo de un peruano con una alemana. Entonces, y él crece en esos dos mundos. Primero que el papá le cuenta sobre Perú y él escribe de Perú, pero a través de los cuentos del padre, lo que le cuenta el padre. Entonces él escribe eso. Y la madre que le cuenta el mundo de la época digamos, actual, moderna, pero con unos visos del movimiento neonazi, ¿no? Pero muy sutil, le va contando y él lo va escribiendo hasta que él se enamora también de una mujer que al mismo tiempo tiene una relación, incluso en el mundo académico, ¿no?
pero que está metida también con algunos profesores, docentes de la universidad que tenían que ver mucho con el movimiento neonazi, ¿no? Entonces, eso es lo que yo intento hacer. O sea, como ves, es una mezcla de ambas cosas. No es ni alemán, no es ni peruano, ni latinoamericano, no, una simbiosis, digamos, de ambas cosas. Un cuy entre alemanes también viene a ser eso un poco, ¿no? Pero la resistencia, la lucha de, digamos, por un lado, resistencia y reconocimiento de la lucha andina, indígena o, digamos, originaria de Latinoamérica, esa resistencia que hay cultural, pero al mismo tiempo también el conocimiento de la cultura occidental, o sea, la cultura alemana. Entonces, vive en el mundo alemán, ¿no? Entonces, eso es más o menos el estudiante latinoamericano que viene a estudiar a Alemania y aquí conoce un mundo que él no lo esperaba, en todos los aspectos, amorosos, familiares, culturales, interrelaciones humanas, todo eso, y al mismo tiempo él tratando de ocultar lo que él le llama su enfermedad, su mal. Tengo mi mal, lo que es simplemente el mal, le llama él su transformación que viene haciendo poco a poco. Se va transformando en un cuy poco a poco en la historia, ¿no? Entonces, esa es, digamos, toda la historia en sí, ¿no? Y las características que le doy a mi personaje, justamente las características de un cuy, o sea, de un ser erótico, sexual muy fuerte, machismo acendrado, quizás por eso también, y tratando de vivir dentro de este mundo europeo. Y sobre todo tratando de ocultar su enfermedad, su transformación, que en un momento dice, no sé si soy más cuy que hombre o más hombre que cuy. Entonces, eso es lo que hago en este libro, ¿no? Pues súper interesante, Walter. Yo creo que pudiéramos seguir y seguir, pero pues tal vez organicemos una lectura para la próxima. Y pues esto que sea como un amuse-gueule, un amuse-bouche, un saludo de la cocina para los que nos están escuchando, para la audiencia hermosa que tenemos. Y pues en la próxima tal vez nos lees algo, ¿no? Sería genial. Y ya preparas tus libritos Claro, para promover eso, ¿no? claro, claro, podemos Para hacer algo. eso, no, no hay ningún problema, porque el tiempo se nos va, ¿no? Sí, sí, ya se nos fue, pero aquí estamos, ¿no? Muy Se nos interesante. fue. No sé si quieras decir algo para concluir, un mensaje, algo que quieras, un poema, un haiku, un pensamiento, un poema a las chicas. No, hay una, anoche no sé, o hace un par de días que leí una cosa, ¿no? Y que tiene que ver con esto de los cambios culturales y toda esa cosa, ¿no? Cuando se apaga la luz, empiezan los sueños. Entonces, estoy con esa idea encima desde varios días ya. Que, Pues es no, o sea, poético, me gustó. sí, sí, claro. No, entonces yo digo, no, o sea, no hay que esperarle, no hay que perder la esperanza. O sea, se nos puede caer el mundo encima, pero justamente en ese momento empieza el futuro, empiezan los sueños. Eso Pues, sería lo que quiero decir a la gente, que nunca perder la esperanza y que hay que seguir siempre adelante. pues excelente mensaje, sobre todo ahora en estos momentos de la pandemia, ¿no? Muchas gracias, Walter. Te mandamos un saludo hasta Viena, que son como 80 kilómetros, no estamos tan lejos. Y pues a ver cuándo nos vemos, ¿no? Gracias